En esta ocasión hablaremos sobre el tema de la fluidización. Nuestro equipo está conformado por Hernández Cruz Jair Alejandro, Hernández Hernández Juan Antonio, Macías Hernández Marta Karen, Maya del Ángel Joel, Monzón Rodríguez Jesús Emanuel, Morel Reyes Mariel Jacqueline, Orellán Cruz Jorge Alexis, Pancardo Ramírez Ian Suriel y un servidor, Juárez Lugo Jesús Curi. Bueno, como ya sabemos, las nuevas tecnologías nos han dado varias herramientas para el proceso de separación de las mezclas y los fluidos. La fluidización consiste en hacer pasar un fluido a través de un lecho de partículas sólidas, las cuales quedan suspendidas en el fluido, dando una serie de ventajas y desventajas en este proceso. Lo favorable de este proceso es el contacto amplio que hay entre un fluido y el sólido que lo permite, que los coeficientes de intercambio de calor y masa sean muy elevados, dando la posibilidad de un secado mucho más rápido. A continuación se presentan los equipos y diversas formas que hay de fluidización. Objetivo. La fluidización es un proceso que trae como objetivo mirar las propiedades de un fluido, separando las partículas unas de otras. Esto puede realizarse de muchas formas. Como resultado, el sistema requiere propiedades muy particulares que lo hacen potencialmente importante para la industria química y alimenticia, dado los elevados coeficientes transferencias de calor y de masa, que favorecen los procesos para los cuales se utiliza. La fluidización es un proceso en el que en un lecho con partículas sólidas se hace pasar un fluido hasta lograr una mezcla homogénea entre las partículas del fluido. Este puede ser líquido, gas o ambos. Desde un punto de vista macroscópico, la fase sólida o fase dispersa se comporta como un fluido, de ahí el origen del término fluidización. En un lecho de partículas con flujo ascendiente, la circulación de un gas o un líquido a baja velocidad no produce movimiento de las partículas. El fluido circula por los huecos del lecho perdiendo presión. Si se aumenta progresivamente la velocidad del fluido, aumenta la caída de presión y el rozamiento sobre las partículas individuales. Se observa el funcionamiento de una línea de fluidización y sus componentes. Existen tres tipos de fluidización. La primera es la fluidización particulada. Un ejemplo de ello puede ser cuando se fluidiza arena con un líquido. En este las partículas se encuentran más separadas y su movimiento es más vigoroso. Y a medida que aumenta la velocidad de fluidización, aunque la densidad media del lecho a una velocidad dada es la misma que en todas sus secciones. Se puede observar que el inciso A es un lecho fijo, inciso B, fluidización mínima, inciso D, fluidización por burbujeo e inciso D, fluidización suave. La segunda es la fluidización de burbujeo o turbulento. Los lechos de sólidos fluidizados con aire presentan lo que se denomina fluidización agregativa o de burbujeo. A velocidades superficiales, la mayor parte del gas pasa a través del lecho en forma de burbujas o huecos que están exentos de sólidos y solamente una pequeña fracción del gas fluye por los canales existentes entre las partículas. Un ejemplo de ello es la incineración. Y la última, la fluidización circulante. A velocidades de gas más alta, todas las partículas de alimentación son rápidas, arrastradas con el gas, pero es posible recuperarlas por un ciclón y regresarlas al fondo para mantener los sólidos en la unidad. Es decir, los sólidos regresan, pero el gas sale. Bueno, ahora les voy a hablar de la fluidización particulada. ¿Qué es la fluidización particulada? Bueno, se pueden resaltar tres características principales. Una de ellas es que esto se expresa como un movimiento. Cuando se fluidiza arena con agua, las partículas que se encuentran más separadas unas de otras. Así, por eso mismo es como se ocurre un movimiento vigoroso entre ellas. Esto es como un movimiento turbulento. Una segunda característica es que a medida que aumenta la velocidad de fluidización,
Aunque la densidad media del lecho se encuentra a una velocidad dada, es la misma que en todas sus secciones, por lo que la densidad en todas las secciones de las partículas sigue siendo la misma aun respectivo a su movimiento. En tercera instancia se denomina fluidización particulada y se caracteriza por una expansión grande, pero uniforme del lecho a velocidades elevadas. La fluidización particulada tiene a su vez otras características dependiendo del equipo. Una de ellas que es un fluido líquido y son partículas sólidas, por lo que estas partículas se mueven únicamente con el fluido y su velocidad. Como segunda característica tenemos que la densidad es homogénea. Como ya se había mencionado antes, la densidad de este líquido junto con sus partículas es la misma en todas las secciones en las que vaya este líquido. Como tercera característica tenemos que las partículas se encuentran separadas entre sí. Esto, como se había mencionado a su vez anteriormente, les da un mayor movimiento entre ellas, haciéndolas más vigorosas y que su movimiento sea más turbulento y haya menos velocidad baja, menos velocidades bajas. Esto se podría describir que esto es un fluido que se encuentra en un movimiento turbulento, que no es un fluido que se encuentra en un movimiento laminar. A continuación están los equipos de fluidización. Como primero, el secador de lecho fluidizado continuo y mezclado. Se dice que el secado y enfriamiento son pasos esenciales en el tratamiento del material a granel. Además de una calidad constante del producto final, se exige una alta disponibilidad de las instalaciones de secado, así como su funcionamiento económico y rentable. Con el secador y enfriador de lecho fluidizado se ha logrado reunir calidad, eficiencia y rentabilidad de una máquina de larga vida útil y gran versatilidad. En el segundo tenemos el secador de lecho fluidizado en lotes. Existen diversos equipos para poder realizar el secado por fluidización. Entre los más comunes se encuentran el secador de lecho fluidizado en lotes. Luego de la purificación y la calefacción, el aire se ingresa desde la parte inferior del ventilador de corriente inducida y pasa por la placa de fibra de la tolva de lote. Dentro de la cámara de secado se crea la fluidización por medio de un proceso de revuelto y crea una presión negativa. La humedad se evapora y se renueve rápidamente en el sistema de escape. Existen diversos secadores que utilizan un dispositivo helicoidal para extrusar y vibrar por medio del mezclado de alta velocidad. Vamos a hablar sobre el secador de lecho fluidizado giratorio. Este secador de tecnología de fluidización combinada ofrece un proceso económico para productos pegajosos. Los secadores CFT combinan las ventajas del secado por convección en lecho fluidizado con el secado por contacto. El secador CFT trabaja con un lecho caliente mecánicamente fluidizado. El material de alimentación se distribuye en esta cama en la que se muestra en la parte azul de la imagen. Se fluidiza mediante un sistema de paletas giratorias. Dentro del lecho fluidizado, el producto húmedo se distribuye uniformemente a través del producto seco. Los volátiles se evaporan instantáneamente en contacto con las partículas calientes, es decir, se crean nuevos sólidos en lugar de la evaporación. Los secadores CFT permiten el manejo de productos que no se pueden manejar en otros tipos de secadores de contacto que evitan los estados altamente viscosos, pastosos, pegajosos y que forman una corteza. Secador de lecho fluidizado continuo, ciclo cerrado. En una unidad de circuito cerrado, los gases de secado son reciclados una y otra vez con una pequeñísima purga o entrada de gas del exterior. Este tipo de sistema se aplica a cunado los productos que son tóxicos cuando emiten gases nocivos y cunado los olores que desprenden son desagradables. El secador de lecho fluidizado por baches. Para aglomerar o granular el proceso de lecho fluidizado se requiere que los sólidos alimentándose se encuentren en una curva preestablecida antes de la entrada al equipo. La aglomeración se presenta al atomizar un líquido sobre la capa fluidizada del producto. Dependiendo de los requerimientos y el gas de secado puede emplearse uno o dos ventiladores de introducción, uno de inducción y otro de extracción. El proceso de calentamiento del aire puede realizarse de forma directa con quemadores de gas o de forma indirecta con intercambiador.
Aplicación de fluidización en secado de sólidos. Vamos a verlo un ejemplo. Secado de sólido. Los secadores de leche de fluidos se usan en gran número de aplicaciones industriales debido a su gran capacidad, su bajo costo de construcción, su fácil operación y su alta eficiencia térmica. Se pueden emplear para secar cualquier tipo de sólido húmedo, minerales, arena, polímeros, productos farmacéuticos o fertilizantes, siempre que estos puedan ser fluidizados con gas caliente. Las acerías utilizan grandes secadores para secar el carbón antes de introducirlo en los hornos. También se utilizan secadores de menor tamaño, pero de menor eficiencia en la industria farmacéutica y otras pequeñas industrias químicas. Para secar materiales inorgánicos se suelen utilizar leches de una sola etapa, como podemos ver en la figura 7. No se controla el tiempo de resistencia de las partículas en el lecho porque no es importante, ya que solo es suficiente con mantener la temperatura del lecho entre los 60 y 90 grados centígrados, hasta que se evapore el vapor de agua contenido en los sólidos. Cuando las partículas requieren tiempo de secado específicos o los materiales son muy delicados, como productos farmacéuticos que requieren tiempos idénticos de secado, el tiempo de resistencia es importante y se debe controlar. En este caso se necesitan lechos multietapas o lechos con distribuidores rotativos, como lo vamos a ver en la figura 7b y c, ya que con una lecho de una sola etapa puede existir partículas que atraviesen rápidamente el lecho sin que exista apenas contacto con el gas. El secado de sólidos se realiza mediante fluidización con aire caliente, aunque existan diseños en los que el calor se aporta mediante conductos sumergidos en el lecho, reduciendo el volumen de gas necesario. Para aplicaciones que se requieren mayor eficiencia, por ejemplo, en secado de sólidos muy húmedos, podemos fluidizar con vapor sobrecalentado a alta eficiencia. Para sólidos que contienen cantidades considerables de disolventes como metanol o tolueno, presentando cierto riesgo de explosión, se emplean gas inerte, vapor de agua o el propio vapor de disolvente a un sistema cerrado con intercambiadores de tubo, figura 7d. Aquí están las imágenes de los que damos anteriormente. Aquí está lo que es la figura 7, que es el proceso de secado con fluidización. En el A podemos lo que es lo de una sola etapa, B una multietapa, C distribuidor rotatorio para asegurar tiempos de resistencia uniforme, y el D diseño para partículas que contienen disolvente. Cuando los sólidos que tenemos que secar son pegajosos, se empalman con facilidad, se emplean leches fluidos vibratorios en los que el distribuidor de aire vibra impidiendo que los sólidos se agloben. Este es uno de los ejemplos de los procesos que podemos ver de la fluidización. Incineración de residuos sólidos. Los incineradores de lecho fluidizado permiten quemar de forma eficiente combustibles de bajo poder calorífico y alto contenido en cenizas, como en el caso de los residuos sólidos. En el proceso, los residuos se trituran, retirándose previamente los elementos metálicos, y se fluidiza el resultado incinerador. La temperatura de operación del lecho es de 800 a 900 grados centígrados, con lo que los elementos orgánicos se descomponen y queman. El calor sobrante se evacúa del lecho mediante circulación de agua, siendo aprovechable esa energía excedente. Los sólidos se queman por completo y la ceniza se elimina por la parte inferior del lecho. Un ejemplo de proceso donde se aplica la fluidización es la adsorción. En ocasiones es necesario eliminar componentes muy diluidos en grandes flujos de gas. En estos casos, los procesos continuos de adsorción mediante fluidización a través de varias etapas llegan a ser de gran efectividad. En la adsorción por lecho fluidizado, los componentes se adsorben de forma periódica, con partículas de carbón activo, y se eliminan posteriormente con vapor. Los ciclos de adsorción y desorción, que es la regeneración del carbón activo, se llevan a cabo en el mismo lecho. Ejemplos de aplicación son la retirada y concentración de solventes como disulfuro de carbono, acetona, etanol y acetato de etilo, o la eliminación de trazas contaminantes en gases residuales. Durante el desarrollo del presente proyecto se han adquirido diversos conocimientos sobre la fluidización, sus propiedades y posibles usos.
Por lo tanto, tras su realización podemos llegar al mejoramiento para el futuro del trabajo realizado. En primer lugar, en cuanto a los métodos teóricos consultados aplicados, se han obtenido las siguientes dos conclusiones. 1. Los métodos de los ejemplos utilizados han demostrado ser de gran validez y fácil desarrollo e implementación. 2. La obtención de la velocidad mínima de fluidización por el método resulta de gran utilidad y fácil aplicación, obteniéndose resultados de gran exactitud.